En el Día Mundial de la Lengua Árabe, ¿qué sabes sobre el idioma árabe? El Día Mundial de la Lengua Árabe comenzó en 2012 y se celebra el 18 de diciembre de cada año, la misma fecha en que las Naciones Unidas adoptó el árabe como su sexto idioma oficial 4 décadas antes, en 1973. La celebración de este día pretende poner en valor la aportación científica e intelectual de esta lengua y sus banderas a los aspectos del conocimiento humano a lo largo de la historia, a través de una serie de actividades y eventos, ya que la lengua árabe es una de las lenguas más antiguas, ya que su historia se extiende por más de 18 siglos. El árabe es hablado por más de 550 millones de personas en todo el mundo, de las cuales unos 300 millones tienen el árabe como lengua materna y unos 250 millones lo utilizan como segunda lengua, ocupando el cuarto lugar entre las lenguas del mundo en número de hablantes después del chino, el inglés y el español. La lengua árabe tiene buenas oportunidades de propagación debido al interés de un gran número de la población mundial como lengua religiosa para más de 2.000 millones de personas, millones de musulmanes dispersos por todo el mundo, lo que también le da la capacidad de resistir el declive con muchas lenguas en peligro de extinción, ya que la UNESCO espera que la mitad de las lenguas habladas del mundo desaparezcan a finales del siglo XXI, ya que el 40% de las personas no están educadas en su lengua materna. El número de vocabulario de esta lengua alcanzó más de 12 millones de vocabulario, según lo afirmado Detallado en la historia de los árabes antes del Islam, por el erudito iraquí Jawad Ali, quien informó que el número de vocabulario árabe es de 12.305.052 vocabulario, 12.305.052, y por lo tanto, la más prolífica de la historia en el número de su vocabulario, por dos razones básicas, según lingüistas y gramáticos. Primero, por la tremenda riqueza de las raíces de las palabras árabes, a partir de las cuales se produce el vocabulario por derivación. En segundo lugar, por la llamada sinonimia resultante de el lenguaje de las tribus, que en realidad no es más que una amplia gama de derivaciones, estructuras y fórmulas. El idioma árabe también tiene la pista fonética más ancha conocida por los idiomas, donde las salidas de las letras se distribuyen entre los labios hasta la garganta lejana. La lengua árabe es la lengua de la civilización islámica y se ha impuesto a lo largo de 10 siglos en todo el mundo hasta convertirse en la lengua de la cultura y la ciencia. Cuando los musulmanes abrieron la tierra y encuentran los tesoros de las ciencias antiguas, como el persa, el indio, el griego y el romano, surgió un movimiento de traducción sin precedentes a partir del siglo II de la Égira, y esta fue una nueva prueba para el idioma del desierto. Los traductores árabes, muchos de los cuales eran eruditos en su campo, como Ibn Sina, Al-Razi, Hunayn ibn Abbad y muchos otros, gracias a la flexibilidad y a las características intrínsecas de la lengua árabe, y gracias a su prolífico conocimiento, genio y amor por su gran lengua, fueron capaces de traducir el patrimonio científico antes de su tiempo, lo que llevó a los europeos a recurrir más tarde a los árabes para extraer conocimiento de ellos. Ya que las edades oscuras de las que hablaba Europa fueron las edades de la luz y el conocimiento sobre la civilización islámica, en una época en la que Europa sufría conflictos internos, las civilizaciones árabe-islámicas estaban construyendo bibliotecas y componiendo literatura médica, científica y de ingeniería. Cuando sostengas la cámara y filmes todo lo que sucede a tu alrededor, piensa un poco en cómo se le ocurrió al mundo este gran invento, el invento en el que se basan las grandes empresas hoy en día y que contribuyó a facilitarnos la vida. Y lo que no sabemos es que Al-Hassan bin Al-Haytham fue quien dio con la respuesta a la pregunta ¿cómo vemos? Y explicó esta pregunta en detalle que condujo a lo que ahora se conoce como la cámara. Thomas Edison se benefició de ella como se benefició de las teorías de la luz y la óptica de Ibn al-Haytham, así como de al-Khwarizmi y al-Razi en el desarrollo de la bombilla y las máquinas de grabación de sonido. De cierto conocemos el nombre de los hermanos Wright. Ciertamente todos estudiamos su trabajo y logros en los libros escolares, pero los libros no mencionaron de que hubo quien precedieron a los dos hermanos en intentar volar, que es el científico musulmán apodado el Sabio de Al-Ándalus, por lo que fue el primero en hacer un intento de volar a lo largo de la historia, de cuyas investigaciones y experimentos se beneficiaron los hermanos Wright. Al-Razi es más conocido por sus tratados sobre enfermedades y en varias ramas de la medicina.
Su libro, Single Drugs, contenía una descripción súper precisa de la anatomía de todos los órganos del cuerpo humano. Al-Razi inventó los hilos destinados a suturar en procedimientos quirúrgicos. Las obras de Al-Razi ascendieron a 146 obras, que consisten en 116 libros y 30 cartas. Los escritos de Al-Razi eran enciclopédicos y completos, debido a su colección de ciencias indias y griegas, además de sus investigaciones e innovaciones llenas de ciencias. Explicó todo lo relacionado con pediatría, ginecología, parto, enfermedades venéreas, cirugía ocular y sus enfermedades. El gran erudito musulmán, quien su nombre llena los museos del mundo. Al-Jazari es uno de los científicos musulmanes que asombró a los eruditos occidentales con sus logros. Inventó las bombas de agua, muchos instrumentos musicales y los relojes de agua que contienen autoalerta, y lo más importante que se ha mencionado de él es su gran invento, el legendario reloj elefante. El Museo de Jordania contiene una estatua que simula este reloj y una explicación de cómo funciona, por lo que te aconsejo que busques en YouTube. Leonardo da Vinci se inspiró en los diseños de Al-Jazari Hydro, vía para desarrollar sus propios diseños, basándose en sus principios de ingeniería e hidráulica. El autor del álgebra y el primero en establecer los logaritmos y algoritmos sobre los que se construyeron las bases de las matemáticas y posteriormente los lenguajes de programación. Al-Khwarizmi fue conocido como el responsable de definir la civilización de Occidente con los números arábigos y su uso de los números 9. Al-Khwarizmi inventó el número 0. Al-Khwarizmi definió los números negativos y los puso en la ecuación como números positivos. Nikola Tesla, inventor e ingeniero eléctrico, se benefició de los trabajos de Al-Khwarizmi, Al-Razi y Al-Biruni sobre electricidad y magnetismo, y de Al-Qasim e Ibn al-Haytham sobre ingeniería mecánica. Jabir bin Hayyan es el primero en utilizar la química de forma práctica en la historia, y sus libros en el siglo XIV fueron una de las fuentes más importantes de estudios químicos y los más influyentes en el pensamiento científico de Oriente y Occidente, y varios términos de Haber fueron transferidos a las lenguas europeas traduciéndolos al latín. Jabir bin Hayyan inventó y preparó algunos ácidos, como el ácido sulfúrico, los álcalis o bases, el agua de plata, el agua de oro y la sal de amoníaco. Se le atribuyen casi 3.000 manuscritos sobre cosmología, música, medicina, magia, biología, química, geometría, gramática, sobrenaturalismo, lógica y astronomía. La lengua árabe entró en Europa cuando los árabes abrieron Sicilia y Andalucía, y resonó en las partes del sur, y todavía en español y portugués muchas palabras derivadas del árabe. Luego, las palabras árabes entraron en otros idiomas europeos como el francés, el alemán y el inglés, y el idioma inglés contenía más de 1.000 palabras árabes, y hay 270 palabras de origen árabe que se usan en el idioma inglés diariamente, y alrededor de 4.000 palabras de origen árabe que se usan en el idioma español. El idioma árabe es encantador en su estética, asombroso en su ritmo, rico en significados, milagroso en muchos aspectos. Y uno de estos aspectos es ritmo, que significa la disposición organizada y repetida de los elementos para crear armonía y estética en el texto. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد